Muy bien, muchas gracias por la puntualidad. ¿Qué tal? Pues nada, esta mañana han salido asuntos muy interesantes. Estoy seguro de que ellos van a tratar ahora otros asuntos. Los ponentes de esta mañana además están aquí para vigilar de lo que se hable y seguro que van a intervenir y estaremos encantados de escuchar también lo que decís el resto, porque esto va a ser un debate abierto. Tenemos aquí con nosotros a José Antonio Choclán, socio director ¿es socio director o cómo se llama? Socio, dueño del bufete Choclán, uno de los abogados más cotizados de España, magistrado de carrera por oposición, ha sido juez en la Audiencia Nacional antes de fundar su despacho, desde que ha defendido a personas con muchísima relevancia pública y por lo tanto ha tenido que gestionar también de algún modo este aspecto de la comunicación, ¿no? Esta pena de telediario, ¿no? Podemos mencionar a Cristiano Ronaldo, Imanol Arias, Ángel Ron, Cristina Cifuentes. Bueno, tenemos también a su lado a Bárbara Arroyo, muchos la conoceréis porque aparece en la tele y por lo tanto también conoce bastante bien este asunto del que estamos hablando. Ella también ha defendido a gente muy mediática. Ahora si ella quiere nos puede decir a quién, pero vamos, es gente quizás con una imagen un poco más deteriorada, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de otro tipo de delitos, ¿no? Tiene también su propio despacho, máster en Derecho Penal, imparte docencia en la Camilo José Cela, pero me acaba de decir que ya no, que acabas de dejar la Camilo. Pues fijaros la actualización de la actualidad que tengo yo, ¿no? Bueno, y sí que ahora colabora, hemos dicho, en varios programas de televisión, Código 10, Ahora son soles, y el otro, en Sucesos. Y luego tenemos a Ángela Martialay, redactora jefe del Mundo, responsable de tribunales del Mundo, también gran conocedora de esta pena de telediario que provocan sus noticias. Bueno, además es una periodista de tribunales de toda la vida, ha estado en muchos medios, siempre haciendo este tipo de información y también colabora en algunos programas de televisión. Ya me he perdido porque hemos cambiado, ¿no? Estás en la COPE en 2 programas, ¿no? Por la mañana y por la tarde, La Sexta, Televisión Española. Bueno, entonces, el formato va a ser, ellos van a hablar durante 3 o 4 minutos. Es broma. Es que les he dicho antes 10. Y bueno, o sea, van a hacer una breve exposición de 2 o 3 ideas o 4, las que cada uno considere, sobre este asunto y después tendremos un debate en el que, bueno, yo plantearé algunas cosas, si ellos no se han enzarzado antes, que es probable, y si ni ellos se han enzarzado ni con mis planteamientos tampoco, pues seguro que a Antonio se le ocurre algún tema también para que nos enzarcemos aquí todos, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Empezamos como queráis. Pues si quieres empieza, José Antonio. Si más... Gracias a ti. A participar en estas jornadas de mucho interés. Yo podría tardar medio minuto porque la conclusión es que esto parece que no tiene solución, a la luz de lo que parece ser que se ha abordado esta mañana. Bueno, el juicio paralelo o la pena de telediario o la pena de banquillo o como lo queramos denominar, supongo que ya se ha definido. Y el juicio paralelo, pues en sí mismo es necesario, no es necesario en una sociedad democrática y además contribuye a la formación de la opinión pública y yo creo que ese es un tema que está ya debatido, es decir, el interés de los tribunales para la prensa y para la opinión pública pues hoy en día no es discutible y el derecho del ciudadano a conocer también el funcionamiento del sistema de justicia o incluso la propia imputación de un ciudadano, pues eso forma parte del derecho a la libre opinión y a la prensa. Eso yo creo que es indiscutible y por ahí no podemos atacar. Es decir, si queremos evitar
las consecuencias de un juicio paralelo mediante la restricción de la libertad de información y de opinión, pues yo creo que por ahí creo que es una batalla ya perdida. Dicho esto, y siendo necesaria la formación de la opinión pública y la libertad de opinión y de información, claro, nos encontramos también con la afectación de otros intereses en conflicto, que duda cabe, que son los del investigado, o pichurri, como decía creo Antonio esta mañana, investigado en el proceso penal. O sea que, como sucede a menudo, pues se produce una colisión de intereses, y hay que determinar, en este caso parece que el prevalente es la libertad de información y de opinión, pero sin ninguna duda eso puede ser a costa del sacrificio de otros derechos fundamentales del investigado. Porque el investigado pues tiene un derecho fundamental, tiene el derecho fundamental al honor, tiene el derecho fundamental a su intimidad y tiene el derecho fundamental a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, supongo que ya se habrá hablado, tiene una proyección procesal y una proyección social. Y para abordar el debate de esta cuestión, pues es importante que tengamos en cuenta esta proyección social de la presunción de inocencia, porque solo tenemos una perspectiva muy restrictiva de la presunción de inocencia. No se puede condenar a nadie sin la práctica de una prueba suficiente con todas las garantías en un proceso, pero eso es la perspectiva procesal. Y el ámbito de protección y tutela de la presunción de inocencia en su proyección procesal es el artículo 24 de la Constitución española. Mientras que se ha considerado que la presunción en su proyección social, ¿qué es esto? Pues es el derecho que tiene todo ciudadano, que es objeto de investigación en un proceso penal, a ser tratado como inocente, a ser tratado socialmente como inocente. Esto, y aquí es donde viene la cuestión, y la madre del cordero, o sea, hasta ahora la presunción de inocencia en su proyección procesal se tutela a través del artículo 24 de la Constitución española, el derecho a la defensa, un proceso con todas las garantías, etcétera, mientras que la presunción de inocencia en su proyección social, el derecho y la obligación, y más de las autoridades, ya podremos hablar de eso, de tratar como inocente a un investigado, pues se tutela a través del artículo 18.1 de la Constitución fundamentalmente. La cuestión ¿es posible también abordar la eventual lesión de la presunción de inocencia en su proyección social a través del artículo 24 de la Constitución española? Y esa eventual lesión puede tener consecuencias dentro del proceso penal. Esa yo creo que es la cuestión debatible. Sabemos, y ya se habrá expuesto esta mañana, supongo, que la jurisprudencia no contempla la atenuante analógica del juicio paralelo. Ahí ha negado, que quizás con algún fundamento muy razonable, que una lesión de eventuales derechos que se producen fuera del proceso pues no debería tener su consecuencia dentro del proceso, porque dentro del proceso parece que solo debe producir un efecto atenuatorio pues aquellas lesiones que se haya producido por los órganos de persecución penal o por el Estado. Y aquí estamos incluso hablando de lesiones que puede producir la prensa, un tercero ajeno completamente a la autoridad del Estado. ¿Y de qué manera le damos una solución al investigado? Claro, el investigado puede ser posteriormente condenado o puede ser absuelto, cosa muy frecuente. Con relación al condenado, pues se plantea la cuestión más actual, aunque con una gran resistencia por parte de los tribunales, de si es posible que el juicio paralelo que produce un mal al investigado, y que ese mal es consecuencia del delito, no es consecuencia de cualquier otra cosa, sino de la consecuencia de estar investigado en un proceso, si eso puede traducirse o no en una disminución de su culpabilidad y en consecuencia de la pena. El Tribunal Supremo lo ha negado hasta ahora, no ha querido establecer ninguna analogía del juicio paralelo con relación a otras atenuantes como la dilación indebida, pero tendrá por acabar reconociendo que la dilación indebida es un hecho posterior, ajeno al delito, es un mal que produce en este caso los órganos de persecución penal, los tribunales, por su dilación, y que hay una cosa que ya no es que disminuya el injusto y la culpabilidad, sino la necesidad de pena, y en definitiva, la dilación indebida, ¿por qué atenúa la pena? ¿Cuál es su fundamento filosófico? Pues bueno, es un mal
que soporta el investigado como consecuencia de la sujeción por largo tiempo a un proceso, y eso, pues de alguna manera, hace que la pena final sea menos necesaria. Y ese mal tiene que compensarse, y tiene que compensarse de algún modo. Y si imponemos la pena llamada forense en toda su magnitud, pues parece que la consecuencia puede ser desproporcionada. Por eso se dice, bueno, pues ya la necesidad de pena es menor, este mal que ha ocasionado el Estado debe ser compensado, y lo hacemos a través de una atenuación de la pena. Me estoy enrollando mucho, pero estoy planteando un poco la historia. ¿Bien? Entonces, ese es el fundamento. Y mi pregunta es, ¿por qué no podemos extender ese mismo razonamiento a cualquier mal que sufre el investigado, que sea consecuencia de la comisión del delito y que proceda de una actuación ajena al propio sujeto o incluso el propio sujeto? Pero bueno, en este caso vamos a suponer que esa sujeción al proceso, que es pública, que se mediatiza y que al fin y al cabo es objeto de telediario pues de manera sistemática y permanente, eso le produce un perjuicio durante el proceso. Es un perjuicio equivalente a la sujeción del proceso, al propio tiempo que se emplea en su enjuiciamiento. Porque, claro, el investigado, se puede decir, ha cometido un delito y tiene que pechar con las consecuencias de investigación procesal. Pero el que se mediatice un tema produce consecuencias adicionales. Y eso lo estamos viendo a diario. Es decir, un investigado cualquiera cuyo tema no ha trascendido mediáticamente, pues bueno, puede pasar sin pena ni gloria por un proceso y entonces se somete a los tribunales. Pero cuando el asunto se mediatiza, se activan consecuencias asociadas a la mera publicación e investigación. Por ejemplo, te cierran las cuentas corrientes en un banco. Es decir, el compliance del sistema bancario activa sus recursos e inmediatamente se prohíbe a tener o mantener unos saldos en la cuenta corriente, te impiden abrir una cuenta, te suspenden la licencia de armas, te retiran los títulos honoríficos. Es decir, son consecuencias que se me ocurren ahora. Pero hay males añadidos vinculados a la mera sujeción al proceso de un sujeto, solo por la mera circunstancia de estar investigado. Hombre, el Tribunal Supremo decir esto no quiero saber nada a la hora de imponer la pena, cuando probablemente cuando llega el momento del enjuiciamiento todos estos males han agravado la situación del investigado, pues a mí me parece que es una postura muy egoísta judicial desde el punto de vista, y creo que hay que buscar una solución de la mano y por eso se anunciaba de la doctrina de la pena natural. Hay males que son consecuencia de la comisión de un delito, que se producen por causas ajenas al propio sistema judicial, que de alguna manera inciden en la menor necesidad de pena cuando el sujeto ya ha recibido un mal durante el proceso que de alguna manera ha compensado su culpabilidad. Como decía Kant, en el pecado se lleva la penitencia. Bueno, pues esa penitencia tiene que computarse en la pena forense. Y voy terminando con relación, y el tema quizá más grave todavía, que es cuando se produce una sentencia absolutoria. Porque el sistema actual es que no contempla ninguna consecuencia legal para una sentencia absolutoria cuando han transcurrido muchos años, probablemente de sujeción a un proceso. Porque la responsabilidad patrimonial del Estado se establece en la ley solo para el caso de un funcionamiento anormal. A mi juicio, el Estado debe responder patrimonialmente incluso en los supuestos de funcionamiento normal de la Administración de Justicia cuando la sujeción al proceso ha producido un daño al sujeto. Y, por supuesto, el tema de las costas procesales también para los órganos de la Administración, incluido el Ministerio Fiscal. Es decir, son soluciones que al final se trata de cómo se compensa de alguna manera al que está sometido a un juicio paralelo. La solución de irnos a una jurisdicción civil y demandar a la prensa por la vía del artículo 18 es absurda. O sea, sabemos que un periodista no puede cometer un delito de injuria, no existe, se ha destipificado el delito de injurias y calumnias cuando el autor es un periodista, y civilmente es imposible que se pueda declarar una lesión del artículo 18 por parte de una mera información, y no solo información, sino también opinión, que es donde realmente es susceptible de producir mayor daño el juicio paralelo. Bueno, con esto termino. Yo creo cumplo el objetivo y los minutos que me han dado. Pues yo creo que no quiero micro. ¿Me oís, verdad? No, mejor con micro. ¿Sí? Ah, vale. O sea que tengo que tener micro. Vale. ¿Qué tal? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros por estar aquí con este calor.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu charla. Estoy de acuerdo en casi todo, lo cual ya es difícil, pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo y es en el tema de las dilaciones indebidas. Ojalá fuese así, pero no lo veo similar, porque las dilaciones indebidas se basan en una mala administración de justicia. Quiero decir, tienen que ser imputables al órgano judicial. Traspasarlas a la responsabilidad que pueda tener un periodista a la hora de informar, ojalá fuese así, pero no sé qué encaje legal podría tener o cuál sería el fundamento de equiparar las causas imputables a la administración de justicia con bueno, pues lo que pueda decir un periodista en un tema mediático determinado. Pero efectivamente tenemos la Constitución, tenemos el artículo 18, que no solo defiende el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, opiniones, una cosa es informar y otra cosa es opinar, esto está garantizado en nuestra Constitución, sino que también defiende vuestro derecho a ser informados, es decir, el derecho a recibir información veraz. Tampoco estoy de acuerdo con José Antonio en el hecho de que un periodista no pueda ser condenado por dar una información. Sí puede ser condenado por dar una información si la información es falsa, no es veraz, porque la Constitución lo que defiende es el derecho a dar información veraz. Entonces, ¿qué es para el Tribunal Constitucional la información veraz? No la que sea de verdad, no la que sea verdadera, sino la que esté contrastada. Es decir, si el periodista puede acreditar que ha contrastado debidamente, es decir, que ha preguntado a varias fuentes, que las fuentes le han contado esto, en fin, que ha contrastado y que su intención no es calumniar, no es injuriar, que está tipificado efectivamente, sino informar, pues ahí sí que se daría el requisito de la información veraz. Se trata, en cada caso, de ver cómo está la balanza entre la libertad de expresión, entre la libertad de información y entre ya no la presunción de inocencia, sino el derecho al honor, porque efectivamente la presunción de inocencia es una categoría meramente procesal. Otra cosa es que todos hablemos de presunción de inocencia, que los medios tengan que respetar esa presunción de inocencia, pero ¿hasta dónde? Porque fuera de un juicio, fuera de los tribunales, la presunción de inocencia no es nada. Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en un proceso penal. Bueno, y siguiendo el hilo de lo que nos ha contado José Antonio y de lo, básicamente, de la imposibilidad de regular este debate en torno a si juicio paralelo, juicio mediático sí, juicio mediático no, yo os diré que estoy absolutamente de acuerdo con que los periodistas puedan informar. Además, creo que es un debate absolutamente pueril. Creo que la pregunta no es si juicio paralelo sí, juicio paralelo no, entre otras cosas porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que hay que estar al caso concreto. Es más, el Supremo lo que ha dicho es que en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no se pronuncia al respecto, habrá que estar al caso concreto. Y esto sale directamente de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que estar al caso concreto es una ardua tarea, porque claro, ¿qué juez, qué tribunal se va a atrever a condenar a aquel que ha sido condenado mediáticamente? Ahí está el debate. El debate no creo que sea en torno al juicio mediático, sino en torno a la valentía de los jueces y a la valentía de los periodistas. A la valentía de los jueces para que se aparten absolutamente de lo que se está diciendo en los medios acerca del justiciable, y la valentía de los periodistas en torno a que no compren todo, no se traguen todo lo que les dice la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos, vamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sabemos que los periodistas beben de donde beben y sabemos que a los periodistas les da mucho miedo ir contra sus fuentes. Bien, el periodista valiente es el periodista que analiza un atestado, que analiza la denuncia, que analiza lo que hay en el sumario y que en base a eso opina o da la información, pero dice tanto lo que perjudica, digamos, al reo, al investigado, como lo que le beneficia. Y eso hoy en España no sucede, porque a lo mejor el periodista se queda sin la fuente. El caso paradigmático y más actual
de esto que estoy contando es Barbate. ¿Conocéis el caso de Barbate? Unos contrabandistas pasan por encima de la lancha de unos guardias civiles en Barbate y matan a 2 guardias civiles. ¿Os acordáis? Lo habéis oído, ¿verdad? Bien, enseguida, bueno, pues se revoluciona la cosa, evidentemente, hay 2 asesinatos. Enseguida sale el ministro diciendo que va a haber detenciones inmediatas. Enseguida sale el ministro diciendo que se ha detenido a los asesinos. Todos los medios de comunicación hablan del Cabra y de sus amigos, de la lancha del Cabra, de los asesinos, les ponen verde, les llaman de todo. Ningún periodista se atreve a decir lo que muchos periodistas sabían, que la lancha del Cabra no había sido y que el Cabra no había sido. Muchos tenían los vídeos, muchos tenían las fotos. Nadie se atrevió a ir contra la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque había 2 guardias civiles muertos, porque muchos periodistas beben de la Guardia Civil y porque no era políticamente correcto hoy en día en la sociedad decir que la Guardia Civil se había equivocado. Fuimos nosotros, en Código 10, con los vídeos, con las fotos, los que dijimos, no señores, no, no. Mientras el ministro estaba diciendo que se ha detenido a los culpables, los verdaderos culpables han huido a Marruecos. Sabíamos quiénes eran, lo dimos en Código 10. Al día siguiente, la UCO se puso a investigar. Hubo reuniones, hubo de todo. Y al poco tiempo salió un informe de la UCO diciendo que la lancha del Cabra no era la lancha asesina. Y estaba claro desde el principio. Sin embargo, ¿es valiente la jueza? Porque siguen en prisión. Y no he visto yo, en mis 25 años de carrera, una prisión provisional por un delito de contrabando, que va de 1, y el contrabando es por mover la goma, por mover la lancha, de 1 a 3 años, género prohibido. Están en prisión provisional. Y ahora se inventan organización. Bien, eso sí sube un poquito la pena, si finalmente son condenados por organización. ¿Pero organización para qué? Para mover la lancha, porque no hay otra imputación. Ahí siguen, en prisión provisional. ¿Por qué? Porque si les ponen en libertad, hay otro juicio mediático en contra de la Guardia Civil que se confundió. Casos mediáticos de estos, muchísimos. Dolores Vázquez, 18 meses, en prisión provisional, absuelta. A la Guardia Civil que le dieron la medalla pensionada no se la han retirado. Sin embargo, cuando se detuvo a Tony King, se juzgó a Tony King, Dolores Vázquez se tuvo que ir a Inglaterra, donde nadie la conocía. Porque aquí Dolores Vázquez seguía siendo mala, fría, calculadora, todo eso que dijeron los todólogos en los medios de comunicación de ella. No conseguía trabajo, se fue a Inglaterra. De Inglaterra se fue a Galicia, sigue en Galicia. No ha podido bajar a su tierra porque está defenestrada, porque todavía hay gente que dice, si el río suena es porque agua lleva. No valió de nada la sentencia absolutoria. Ahora ha hecho un documental. Y os voy a contar por qué. Porque ella ha calculado los años que le quedan de vida. Y con los años que le quedan de vida, a 2.000 euros al mes le ha puesto un precio, ha hecho el documental. Y con eso va a vivir los años que ella estima que le quedan de vida. Si luego vive 20 años más, pues ha quedado sin los 2.000 euros al mes que ella estima que se va a gastar. Ese es el motivo y lo que le ha cobrado al documental. ¿Juicios paralelos? Muchos más. Cristina Cifuentes, que fue defendida por Choclán, absuelta, se fue de la política. Es amiga mía y me sé toda la historia de Cristina y cómo lo ha pasado. Se fue de la política, no volvió al Partido Popular. Todo por una imputación, por unos scratches, por unos medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Que vulneremos el derecho a la información? ¿El derecho a la libertad de opinión? No. Yo soy libre de ir a un plató a decir lo que me da la gana. Lo que pasa es que lo que no puedo es ser una irresponsable. Tengo, y los periodistas tienen que hacerlo, respetar esa presunción de inocencia, aunque sea, digamos, una concepción procesal. Debemos, los periodistas, los colaboradores y quien hablemos en la televisión, debemos respetarla, debemos ser responsables, porque se hace mucho daño a personas que luego resultan absueltas, pero no solo a personas que resultan absueltas, sino también a personas que resultan condenadas, que finalmente son condenadas, pero han tenido la condena durante 5, 6, 7 años en los medios de comunicación y luego efectivamente tienen que cumplir esos años de prisión. Pues perfecto, 10 minutos. Entonces, ni siquiera con cronómetro. Otros temas que se han puesto sobre la mesa. Ya hemos hablado de una atenuante, hemos hablado ahora de la valentía y ahora, Ángela, ¿de qué vamos a hablar?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, como gran parte de la responsabilidad de estos juicios paralelos recae en los medios de comunicación, yo voy a intentar buenamente defender la profesión periodística. Es evidente que, aunque los juicios paralelos han existido siempre, yo creo que en esos momentos sí que hay una proliferación de esa pena de telediario. Las condenas sociales llegan antes que las sentencias condenatorias, es que llegan. ¿Y por qué pasa esto? Pues mire, yo creo que solamente los medios de comunicación no tenemos la culpa de que esto suceda. Yo creo que estamos metidos en una espiral en la que todo va generando ese germen para la pena de telediario, para el juicio paralelo. En primer lugar, porque vivimos en una sociedad absolutamente polarizada y donde la vida pública, yo me atrevo a decir que se ha judicializado. Es muy habitual ver a nuestros dirigentes políticos, me da igual de qué partido sea, de qué sensibilidad ideológica, diciendo a la primera de cambio que va a interponer una querella contra fulanito por lo que ha dicho. Le puedo poner ejemplos muy recientes. Sumarse querella contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial porque este órgano se pronunció sobre la amnistía. O el líder del Partido Socialista, la Asamblea de Madrid, le pide a su partido que se querelle con Ayuso porque ha acusado al PSOE de gobernar a cambio de ceder a ETA una autonomía por Navarra. O, por ejemplo, es que lo vemos habitualmente, siempre Vox de forma sistemática pone querellas contra todos los partidos políticos, puso una, por ejemplo, contra el presidente del Gobierno por 6 delitos, pues por negociar la investidura y llegar al Palacio de la Moncloa con los apoyos de Puigdemont. Es decir, el derecho penal no es la última ratio en nuestra sociedad en ocasiones, sino que es la primera. A la primera de cambio a los tribunales. Con lo cual, la pelea política, la disputa política, se lleva, yo creo que en mi opinión, a un área que no corresponde. Por otro lado, ya no es solamente que quienes se enfrentan a un procedimiento penal tengan que luchar contra esa corriente de opinión que generamos los medios de comunicación, sino es que además tenemos un factor que ni los medios de comunicación controlamos y que es las redes sociales. Ahora no hace falta ser periodista, yo tengo que tener en el periódico El Mundo, y sé la responsabilidad que ostento porque sé los millones de lectores que tenemos, que mis informaciones tienen que pasar un control, tienen que ser informaciones veraces y tienen que ser informaciones de interés público. Yo no puedo elevar a la categoría de noticia un bulo, por mucho que ahora esté de moda hablar de los bulos. Pero quienes están en las redes sociales y no son periodistas, sí lo hacen. Y les aseguro que hemos vivido épocas en la pandemia, por ejemplo, donde había tweets, mensajes que se ponían en la red social ahora llamada X, que se hacían virales sin ningún tipo de contraste y donde la gente te preguntaba, ¿pero esto es cierto? ¿Pero esto es cierto? Es decir, las redes sociales se han convertido en un potente factor de amplificación y de distorsión, yo creo, de lo que sucede en el procedimiento penal y sobre todo de amplificación de lo que es esa pena de telediario, ese juicio paralelo. Como han explicado muy bien mis compañeros, nos movemos además en un ámbito jurídico pantanoso, porque si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que la publicidad en el procedimiento es un derecho en sí mismo, y que los medios de comunicación, cuando ejercemos el derecho a la libertad de información, pues ayudamos a la formación de una opinión pública libre, que es una condición indispensable en una sociedad democrática, también es cierto la afectación que las noticias, aunque sean veraces, tienen sobre el proceso penal. Y es cierto que no existe, como han explicado ellos, un plan B, que si dentro de 15 años resultas absuelto, alguien te vaya a resarcir de ello. Han hablado antes de diferentes ejemplos de juicio paralelo, pero podemos poner otro. Cristina Cifuentes estuvo 8 años y 3 meses imputada en la Audiencia Nacional en la trama púnica, tuvo que dejar su trabajo y su carrera política, por ejemplo, como consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, y nunca fue siquiera llegar a ser juzgada en 8 años. Es que se archivó la causa. Otro ejemplo que es muy reciente y que es clamoroso es el de Francisco Camps, que tuvo que abandonar la presidencia de la Generalitat Valenciana
ha estado sometido durante 15 años a distintos procedimientos penales y ha logrado 10 absoluciones. Es cierto que para ese tipo de personas, que es obvio que su vida se ha visto truncada por esas investigaciones penales, el sistema en el que vivimos no tiene ninguna manera de resarcirlo. Si eres Sandro Rosell y te has pasado 600 y pico días en prisión preventiva, pues sí, la Abogacía del Estado te ofrece 18.000 euros por la prisión preventiva, pero no hay nada más, los 2 años que pasaste en prisión para ti se quedan. Dicho esto, yo creo que además hay otro, más allá de que las informaciones tienen que ser veraces, tienen que ser de interés público, yo creo que hay otro factor que también afecta y que hace de forma inevitable que acabemos en un juicio paralelo. Y es que los intereses que tenemos los medios de comunicación y los intereses que tienen estos señores que defienden a quienes se ven incursos en un procedimiento penal o de otra naturaleza no son los mismos. Yo necesito enterarme de qué sucede en cualquier caso que sea mediático. Y para mí tiene prácticamente como periodista más valor enterarme de algo incluso que esté bajo secreto de sumario, porque al final lo de que el proceso solamente accede a las partes, yo creo que es el artículo más violentado o más violado de la ley. Cuando todo es secreto, nada es secreto. O sea que, pero cuando se decreta el secreto de sumario de forma específica, con el 302 creo que es, ¿no?, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahí pues solamente pueden acceder el juez y el fiscal a las actuaciones, unido a los informes y los atestados que van aportando la fuerza actuante, la Policía Judicial, quien haya elegido el instructor como Policía Judicial. Entonces, partimos de la base que en esta problemática del juicio paralelo los intereses son absolutamente contrapuestos. Yo necesito tener información y el señor que está espantado porque está saliendo su cara en la portada de un medio de comunicación, que la causa está secreta y que no sabe de qué se le está investigando, está horrorizado y le dice a su abogado: a los periodistas nada, porque yo no quiero salir, por favor, que esto acabe cuanto antes. Error, no va a acabar cuanto antes porque usted no quiera salir en los medios de comunicación. Pero eso hablaremos posteriormente de las posibles soluciones o los posibles errores con los juicios paralelos. Entonces ahí eso también tiene muy mala solución. Y luego los periodistas tenemos una parte de responsabilidad importante. Porque nosotros a diario, cuando hacemos un periódico, cuando montamos una escaleta de un informativo, o ya sea de televisión o de radio, nosotros modulamos los temas que ustedes van a ver al día siguiente en la parrilla informativa. Es decir, nosotros decidimos en el periódico, en una reunión de portada, qué tema es por el que el periódico va a apostar en mayor medida y luego cuáles son los temas secundarios, los terceros, terciarios. Y eso ocurre en todos los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que el proceso penal está diseñado en nuestro país de forma que cuando está en una fase embrionaria, los medios de comunicación, está ya un procedimiento, es que está el presidente de una autonomía investigado en un caso de corrupción, me da igual qué autonomía y me da igual qué partido político, ese caso es mediático seguro. Y entonces nos topamos con que los periodistas necesitamos información, insisto, y esa persona quizás no sabe bien ni por qué está siendo en estos momentos investigada por corrupción. Y ahí nosotros damos muchas informaciones. Yo siempre pongo un ejemplo que a Roberto le gusta, y es que me lo pusieron a mí en la facultad cuando tuve una asignatura que era periodismo de tribunales, y lo van a entender, pero tengo que dejar el micrófono. Yo digo que cuando estalla un caso de corrupción, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, damos muchas portadas de detenidos 5 consejeros de una autonomía por corrupción, portada del periódico, a 4 columnas. Pasan a disposición judicial, lo envían a prisión preventiva, portada del periódico, 4 columnas. Dentro de 5 años lo va a juzgar la Audiencia Nacional. Si la condena es pequeñita, una página, un faldón. Si al final luego hay o lo mandan a juicio, si hay una absolución, así. Pero si en casación se confirma la absolución, así. Y si el Tribunal Constitucional declara que se han visto amparados sus derechos, suerte si es un breve del periódico.
Y entonces yo creo que ahí reside y estriba principalmente la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Pero como he dicho que voy a compartir las culpas de la pena de banquillo, creo que no solamente la tenemos nosotros, porque miren, yo no creo que la presión mediática haga que un juez vaya a cambiar el sentido de un auto, de una sentencia, o vaya a decidir a llevar a alguien a juicio o no. Pero sí creo que esa presión mediática influye en los jueces, influye en los fiscales. Y sí creo también que hay jueces, los denominados jueces estrella, que deciden, por ejemplo, voy a decretar el secreto de sumario, no porque haya un riesgo para la investigación si se mantiene alzado, sino porque no quiero que los periodistas me estén dando el rollo aquí todo el mundo, que se me personen las acusaciones populares, y etc, etc. Con lo cual ahí también se genera en las primeras fases del proceso penal indefensión. Luego, he hablado de las acusaciones. Las acusaciones populares yo creo que han demostrado en nuestro país que sirven para impulsar la investigación de determinados procedimientos, pero es también otra realidad que en cualquier caso que afecte a una formación política, el partido de la oposición se persona. Y yo les aseguro que no siempre se persona para obtener la verdad judicial. Se persona para hacer daño y para hacer esa guerra que hemos hablado al principio, esa guerra política desde los juzgados, con esa pena de telediario y ese desgaste desde dentro. ¿Esto tiene solución? Yo creo que tiene muy difícil solución, tal y como está diseñado nuestro sistema penal, pero sí que creo que hay cosas que se pueden hacer. Yo siempre que doy algún curso así de formación, en ocasiones a abogados, ¿pero qué podemos hacer? Digo, dígale a su cliente que porque él no quiera salir en los medios de comunicación, no va a dejar de salir en los medios de comunicación. Yo entiendo que cuando un proceso está secreto es muy difícil el poder defenderte, pero en el momento en el que se alza el secreto de sumario, póngase en manos de una buena agencia de comunicación, que trate de transmitir a los medios de comunicación su opinión, su estrategia de defensa, porque eso al final, el error, el silencio yo creo que favorece el juicio paralelo y que el callarse es un error. Luego, ¿qué tenemos que exigir? Pues tenemos que exigir que los periodistas que hacemos una información de tribunales, una información especializada, tengamos ciertos conocimientos, escribamos con rigor, respetemos en nuestras informaciones la presunción de inocencia, y yo creo que eso es otra cosa básica. Como no sé si saben cómo funciona en la actualidad el periodismo de tribunales, pues en eso también se ha avanzado en los últimos años, porque los principales tribunales de este país, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores, tienen sus propios gabinetes de comunicación y ellos transmiten, de acuerdo con el juez o la sala que ha dictado una resolución, pues las principales ideas de aquellos autos, sentencias o providencias que se pueden, que tienen un interés público notable y que se pueden distribuir a los medios de comunicación. Ahí hay ventajas para reducir el ruido del juicio paralelo. ¿Por qué? Porque te llega una información por un canal oficial y te llega una información que ya sabes que es contrastada, que no es que estás en un caso de corrupción política donde están personados como acusaciones populares los partidos de la oposición y te van a intentar vender lo que tú quieres, sino no, esa es una información que llega ya contrastada por el conducto oficial. Y eso es una ventaja también, les aseguro, para los informadores, porque por muy mala prensa, valga la redundancia, que tengamos los medios de comunicación, yo les aseguro que a nosotros nos gusta dar una información que sea veraz y una información que sea de relevancia pública. Les aseguro que no nos podemos equivocar y que si nos equivocamos tenemos un problema en nuestras respectivas empresas. Con lo cual, al final, lo que quieres es que la información sea lo mayor ajustada a la realidad posible. Y ya para terminar, yo creo que la solución es difícil, pero con este pequeño protocolo de comunicación algo ha mejorado. Y luego hay otra cosa que es evidente, y es que yo creo que el procedimiento penal no puede estar de espaldas a la realidad, ni los jueces pueden ser un poder del Estado que no estén sometidos a la vigilancia de los medios de comunicación. Y igual que los procedimientos, no puede esperarse por parte de la opinión pública que se dicte una sentencia para que tengan conocimiento de ello. Tiene difícil solución, pero porque también cada vez hay, yo creo que un poco de, me atrevería a decir, de retroceso social,
porque la gente quiere que las sentencias sean las que a ellos les gustaría, porque como está tan polarizada la vida pública, si los jueces no le ponen 25 años a la manada y le ponen 9, aunque si lo hubiesen matado son 10, pues esa sentencia no nos gusta porque parece que no creyeron a la víctima. Muchas gracias por su atención. No sé si me ha pasado. Sí, te ha pasado un poquito. Bueno, no pasa nada. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante lo que has dicho también de la agencia de comunicación. Yo conozco una muy buena también que puede ayudar. Bueno, me surgen varias preguntas. Bárbara me ha pedido la palabra. Si queréis, empezamos, y si no hay ninguna cuestión, yo lanzo estas preguntas, ¿vale? Se ha hablado de quiénes tienen la culpa de todo esto, y habéis mencionado a mucha gente. No sé si también podemos hablar de los ciudadanos. ¿Hasta qué punto los ciudadanos, los que ven la tele, los que dicen si hay más share o menos share, los que dicen, los que están detrás de la dictadura del clic, de las redes sociales y de los me gusta, si tienen también algún tipo de responsabilidad? Lo dejo ahí por si queréis abordarlo. También un asunto importante que yo creo que se ha mencionado, José Antonio, que alguien sea condenado justificaría esa pena de telediario, justificaría el daño producido por el camino. Bueno, dejo estas dos cuestiones aquí y Bárbara quería contestar a una cosa. A raíz de lo que ha dicho Ángela, que gracias a Dios tenemos las notas de prensa de los tribunales. Bueno, gracias a Dios, a mí me encantaría que las notas de prensa de los tribunales fueran después de que a los abogados nos notificasen las sentencias, porque normalmente son siempre antes. Yo me acuerdo en la vista del recurso de casación de la manada, cuando se confirmó bueno, no se confirmó, de hecho se elevó, pero estaban deteniendo a uno de ellos cuando todavía el Tribunal Supremo no había notificado a las partes la sentencia el mismo día de la vista. Es decir, fueron ya a la vista con la sentencia en la cabeza. ¿Para qué se hizo la vista? ¿Mandaron la nota de prensa antes de firmar la sentencia? No lo sé, pero a mí me gustaría que esto sí que se regulase de alguna manera. Y dice Ángela también que efectivamente los abogados deberíamos de neutralizar las informaciones, ¿no?, negativas, porque se va a hablar de nuestro cliente sí o sí. Y estoy absolutamente de acuerdo con ella. De hecho, creo que el abogado blanco que no habla con la prensa es el abogado que se come la mierda de lo que la prensa está diciendo. Creo que cuando a nuestro cliente le están poniendo de vuelta y media y se están utilizando solo los datos que al periodista en cuestión le ha pasado la policía o la Guardia Civil, parte interesada que ha hecho el atestado, el abogado de ese investigado debe neutralizar con las pruebas de descargo que tenga. ¿Por qué? Porque en muchos asuntos esto va a ir a un jurado. Y esto lo hilo con la pregunta que nos ha hecho Roberto, acerca de si los ciudadanos tienen algo de responsabilidad también. Yo cuando hablo de ciudadanos hablo también de jurados, porque al final los jurados son ciudadanos. Y sí, creo que los ciudadanos, bueno, pues nuestras familias tienen algo de responsabilidad a la hora de comentar en el bar, comentar con la vecina, que si fulanito es un delincuente, si fulanito es culpable, porque lo ha oído en los medios. Y los medios no siempre aciertan, pero sobre todo aquellos ciudadanos que tienen una opinión formada y llegan al juicio con esa opinión formada. Este es el problema de los ciudadanos, que luego esos ciudadanos pueden ser jurados. ¿Y la culpa es de ellos de tener la opinión formada? Pues no lo sé, si la culpa es de ellos, si se les puede derivar alguna responsabilidad, pero desde luego a quien sí se le puede derivar una responsabilidad de que un jurado juzgue estando mediatizado es, en primer lugar, al fiscal y, en segundo lugar, al magistrado presidente del Tribunal del Jurado. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo he pasado varios jurados por varios asesinatos y tengo experiencia en las recusaciones, digamos, que se hacen en estos procesos. Una recusación es apartar a un jurado porque no nos gusta, porque está mediatizado, porque no creemos que vaya a ser responsable o que vaya a tener sentido común, etcétera. La defensa tenemos 4 recusaciones y la acusación, fiscalía
acusación particular tienen otras 4 recusaciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando van entrando los jurados para ver si les recusamos o no, pues Fiscalía pregunta y entonces el jurado dice a lo mejor, pues sí, el investigado, el acusado en ese momento es culpable, yo lo he visto en los medios, y Fiscalía no le recusa, le tengo que recusar yo, la defensa. Pasa el siguiente y nos dice lo mismo, Fiscalía no recusa, al revés, Fiscalía abre los ojos y dice, uy, este para mí, y le tengo que recusar yo, ya llevo 2. Tercero, lo mismo, porque todos han visto la noticia en los medios y todos van mediatizados. Y Fiscalía, pues no recusa a ninguno y yo tengo que recusar a los 4 primeros que lo dicen. Pero es que después de esos 4 primeros vienen los demás y todos me han dicho lo mismo. Y yo no puedo recusar a más, con lo cual me tengo que comer un jurado absolutamente mediatizado. Y el fiscal, que es el garante de la legalidad, que confundimos a Fiscalía con la acusación, Fiscalía será acusación pública cuando tenga que serlo y defensa cuando tenga que serlo, porque Fiscalía es el garante de la legalidad, el que tiene que hacer que se cumpla la legalidad. Y si está viendo que hay jurados mediatizados, es Fiscalía quien les tiene que recusar en virtud de esa legalidad que defiende, aunque últimamente yo no sé si la Fiscalía defiende la legalidad o la ilegalidad. Pero bueno, hasta ahora siempre ha defendido la ilegalidad. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Ciudadanos que en un principio pues están mediatizados, pero que luego, además, van a juzgar. Sí, bueno, me parece muy interesante, Ángela, por supuesto, tu intervención. Vamos a tratar de, no sé si llegaremos a buscar alguna vía de solución. Yo creo que sí que se ha identificado grandes males, ¿no? El tema de la judicialización de la vida política es uno de los grandes males que nos acechan, ¿no? Y la monstruosidad que supone que un partido político pueda ser acusación popular en una causa contra otro político. O sea, estas cosas se pueden corregir judicialmente, se pueden corregir legalmente, ¿eh? Pero cuando yo hice la intervención inicial, yo no parto de anomalías. Es decir, si se producen anomalías hay consecuencias jurídicas. Es decir, si un periodista emite una información inveraz a sabiendas de que es inveraz, ahí sí hay remedios legales para combatir eso. Si se vulnera el secreto estricto del sumario, una declaración de secreto, y hay una filtración, puede haber un delito de revelación de secretos. Yo creo que la cuestión importante... delito por parte del funcionario. No, por parte... No, de quien lo filtre, y de quien lo revela después. Bueno. Pero quiero decir que los supuestos de anomalías puede haber alguna consecuencia jurídica. Yo creo que la cuestión es cuando no hay anomalía ninguna. Es decir, que el periodista ha ejercido libremente su función de periodista, ha transmitido una información veraz, contrastada, normalmente, y lo tengo que decir, y conozco a Ángela desde hace mucho tiempo, pues se suele dar una información bastante cumplida en materia judicial, y de hecho se informan y tratan de informarse con nosotros mismos, los abogados, cosa que yo muchas veces agradezco porque ciertamente nos interesa que la noticia que se dé sea la más exacta posible y a la recíproca a veces nos informan ellos de cosas que no sabemos y eso nos viene muy bien a los abogados también muchas veces, ¿no? O sea que hay una reciprocidad en la información y yo creo que al final todo eso contribuye a la información veraz, ¿no? El problema es cuando, existiendo esa información veraz y por supuesto libertad de opinión, ahí no nos podemos meter lo que opina un periodista, o incluso la valoración de la suficiencia o no de indicios, de elementos de cargo, etcétera. Eso yo ahí renuncio porque sé que es algo, una materia imposible de controlar. O sea, el que un periodista considere que es más o menos culpable un investigado, yo creo que eso es una tarea. Por eso, las consecuencias que se deban adoptar tienen que ser independientes de que se haya producido o no una anomalía en el proceso. Y esto es lo que he tratado de decir al principio. Hay 2 tipos de investigados, aquello cuyo caso se mediatiza y aquel que no se mediatiza. A veces depende de él porque es un político, pero a veces es un particular, o a veces es un hombre porque se ha visto en un proceso en el que hay un político y al final pues le causa mucho más perjuicio que el político está acostumbrado a ser objeto de la proyección pública, pues el particular que se encuentra ahí sometido a la misma investigación, pues aparece su nombre sin quererlo todos los días en un periódico. Eso no es una anomalía. Luego, eso produce un mal añadido. La mera sujeción al proceso ya es un mal. Sí, claro, ha cometido un delito, hay quien calcula las consecuencias de su delito y también calcula de antemano el sometimiento a un proceso y eso le da igual. Estamos hablando, bueno, de un ciudadano
que ha podido cometer un delito. Hay quien sabe que lo comete y muchas veces es difícil, te sobreviene una imputación y empiezas a tomar conciencia de que puede ser delictiva. Bueno, el caso, te ves inmerso en un proceso que se mediatiza. No es lo mismo quien ha soportado un proceso sin estar mediatizado a aquel que se ha mediatizado y que se derivan otras consecuencias adicionales. Eso es un dato empírico, eso está constatado, no lo estamos inventando. El periodista tiene derecho a informar, el ciudadano tiene derecho a que se le informe del proceso y el investigado tiene la obligación de estar sujeto a un proceso, pero no tiene la obligación de estar sometido a la opinión pública. Entonces, si eso se ha producido, y se le ha producido, eso es un mal, y algunos lo soportan en sus carnes de una manera muy intensa ese mal. Y es verdad que llegamos a veces ya con una gran desilusión al final del proceso, y por supuesto a veces se te absuelve y eso es indiferente para el cliente porque ya ha sufrido una pena durante toda la subvención al proceso, e incluso el que resulta condenado, pues bueno, o sea, realmente ya lleva en su mochila pues una carga importante porque pues, se te ha privado de tu vida ordinaria, social, etcétera, etcétera. La cuestión, ¿existe alguna solución? Me preguntabas. El que resulta condenado y que ha sufrido un juicio paralelo, yo no diría el haber sufrido un juicio paralelo, sino haber sufrido la lesión de su derecho fundamental a ser tratado como inocente durante el juicio paralelo. Y ese derecho fundamental tiene vigencia hasta la sentencia. Hasta la sentencia firme, correcto. Bueno, eso es un mal. El sujeto que no ha sido tratado como inocente, sobre el que se ha proyectado una presunción de culpabilidad, que muchas veces procede de las propias autoridades públicas, no digo ya de los políticos, sino también de los fiscales y de los actores de la cosa pública. Es decir, ese sujeto merece o no una compensación dentro del proceso, porque esos males se producen como consecuencia del proceso, no por hechos ajenos al proceso. Es verdad que la lesión no procede de los órganos de persecución del Estado, pero procede o de otras autoridades o de terceros como consecuencia del proceso. Y eso es el tema de si cabe o dar o no una solución. Yo creo que sí. Yo creo que la alternancia analógica del juicio paralelo tiene el mismo fundamento filosófico que de la dilación indebida. Incluso se puede decir que la dilación indebida del proceso lleva más carga, o es más intensa, o es más cualificada cuando se viene acompañada de un juicio paralelo. No basta que objetivamente un sujeto haya estado 10 años sujeto a un proceso, eso puede haber una anomalía del proceso, 10 años de sujeción, pero es que no es lo mismo llevar 10 años sin estar mediatizado el proceso que estando mediatizado. Con lo cual, esa carga adicional o influye en una mayor cualificación de la dilación indebida o da lugar a una compensación adicional a la de la dilación indebida, porque es un mal adicional en la que muchas veces no tiene por qué soportar el acusado. Y la circunstancia de que se le condene, pues tampoco elimina que se le ha podido producir la lesión de un derecho fundamental hasta el momento de la sentencia firme. Ese derecho fundamental no ha podido ser reparado con anterioridad porque la demanda por la lesión del artículo 18 difícilmente se va a obtener que el periodista, sin anomalía, da una información veraz o emite una opinión libre. Y vuelvo a insistir también en el caso de la absolución, que ya es peor todavía. En supuestos en los que no hay anomalía, claro, 30 euros día de prisión, bueno, yo creo que todo el mundo entiende que una prisión del absuelto tiene que ser reparada económicamente. Hasta hace poco se exigía incluso probar que no haya existido el hecho. Ahora ya, afortunadamente, se considera que cualquier supuesto de privación de libertad del absuelto tiene que ser compensada con 30 euros diarios. Pero eso no puede ser. O sea, el CAMS es un ejemplo reciente, ¿no? 10 años de subvención de procesos, costes procesales que ha tenido que asumir, la lesión de su reputación pública ya irremediable. Pues todo esto no tiene ninguna compensación del Estado porque no haya habido un funcionamiento anormal, porque tampoco que hayan tenido culpa los jueces. Pues bueno, pues han podido valorar indicios, se ha abierto un juicio oral, quizás sí haya que controlar más la apertura de juicios orales, haya que controlar más la formulación de acusaciones públicas contra políticos, porque muchas veces están infladas
e infundadas con frecuencia. Es decir, bueno, eso ya son remedios procesales, pero cuando no se puede apreciar una anomalía en sentido técnico, yo creo que hay que dar una solución. El Estado debe responder. Gracias. Preguntaba Roberto si creemos que los ciudadanos también tienen responsabilidad en estos juicios paralelos, y yo creo que sí. Porque para desgracia también de los informadores, de los que nos dedicamos a ejercer el periodismo, en esta democracia del minuto que vivimos y en esta sobreexposición de información al que está sometida en estos momentos la gente, la sociedad, se da una paradoja, que cada vez tenemos más inputs de información por redes sociales, notificaciones que llegan a los móviles, además de los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, y a su vez es cuando menos noticias se leen. Quiero decir, cuando la gente está menos informada. La tradición de gastarte tus 2 euritos en leer el periódico y estar 1 hora y media leyéndote el periódico, eso se ha perdido. Entonces, al final eso está dando con un fenómeno que a mí me parece que es muy perjudicial para la sociedad en general y también para la presunción de inocencia, porque aquella persona que considera que con un titular de un periódico en una red social ya sabe lo que es una información, y eso lo vemos a diario, de investigan a fulanito por malversación, tráfico de influencias y falsedad documental. Ese es un chorizo. Y luego no vuelve a haber por parte de ese ciudadano ni la posibilidad de seguimiento de esa noticia. Mucha gente se queda con que fulanito es un chorizo, ni tampoco una lectura quizás en profundidad de la información para enterarte, porque en un titular nosotros no somos magos, quiero decir, tienes que resumir en 10 palabras lo más importante. Pero probablemente si esa información está escrita por un periodista de tribunales, pues miren, es que han admitido a trámite una querella, con lo cual la información se tiene que dejar ver que es una fase muy inicial del procedimiento, que acaba de arrancar la investigación penal y que todavía es una fase embrionaria en la que quedan, hasta que se puedan recabar indicios suficientes como para ir a juicio, pues un camino que, tal y como está la justicia española, suele ser largo. Entonces, yo sí que creo que, y luego, junto a ese fenómeno de desinformación por parte de la población, vivimos otro que antes lo he esbozado un poquito, pero que yo creo que es el paradigma del divorcio total entre la sociedad y los jueces, que es el que se vivió con la manada. Como en toda España hubo manifestaciones de mujeres de diferente sensibilidad, condición social, cuando nadie, es que el 0,001 de la sociedad sabría explicar qué es la intimidación, el prevalimiento y por qué los jueces de la Audiencia de Navarra adoptaron esa decisión. Y bueno, y las consecuencias que ha tenido pues son evidentes para el gobierno que estuvo primero, para el que vino después con la ley del solo sí es sí, que ha sido catastrófica en su aplicación, pero todo fue porque a la sociedad no le gustó la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Navarra. Entonces yo sí que creo que los ciudadanos también tenemos que hacer una reflexión, porque al final tenemos que acudir a medios de comunicación que sepamos que tenemos la garantía de que dan información veraz. Tenemos que poner en tela de juicio aquellos comentarios que veamos en redes sociales, por muy impactantes que puedan ser, que no conozcamos la procedencia mínimamente de la fuente, que no venga siquiera mínimamente, porque yo en mis informaciones tengo que poner si son fuentes fiscales, fuentes jurídicas, fuentes de la investigación o fuentes de la defensa. Quiero decir, la fuente no soy yo, yo traslado lo que otros me cuentan, pero tengo mínimamente que decir
¿de dónde bebe esa información? Entonces, mientras que los ciudadanos tampoco exijan esas pautas a la hora de leer informaciones o noticias, pues claro, es mucho más difícil también luchar contra el juicio paralelo. Un ejemplo reciente de responsabilidad ciudadana. Un grupo de padres de un colegio, carta al director invitando a que la hija de un investigado mediatizado abandone el colegio. Por ejemplo. La culpa que tendrá la niña. Que nos parece responsabilidad ciudadana. Caso de hace pocos días. Afortunadamente se le dio una respuesta muy adecuada por parte del colegio. Digo que si a sus hijos les interesaba, que se llevaran a todos sus hijos. Pero ¿os acordáis en el tema de la manada cuando 3 jueces estuvieron en el mismo juicio? 2 jueces sacaron una sentencia. Las cositas internas que pasó allí de por qué sacaron una sentencia, etcétera, etcétera, y por qué la sentencia fue así, me las voy a guardar para mí misma. Pero bueno, el caso es que un par de jueces sacaron una sentencia y hubo otro que dio su voto particular, desde mi punto de vista, bien fundamentado. Bien, hay que respetar la sentencia de la mayoría, eran 2 y había un voto particular. ¿Qué dijo el ministro entonces catalá del PP? No era cosa de ideología, era cosa de que el ministro del PP también tenía que estar con todas esas hordas de mujeres que salían a pedir que fuese agresión sexual y que se cambiase la ley. ¿Qué dijo? Problemas singulares que todo el mundo sabe. Yo todavía estoy esperando a que me cuenten cuáles son esos problemas singulares que todo el mundo sabe. El caso es que le hicieron pintadas, la apedrearon, etcétera, etcétera. Y gracias a ese caso de la manada se cambió la ley. Y todavía oía yo ayer, con el caso de Igualada, de una niña que ha sido brutalmente agredida sexualmente, bueno, ha estado en la UBI 3 meses, en fin, una verdadera barbaridad, un monstruo. Pero todavía oía yo ayer en un plató de televisión decir, claro, es que hay un antes y un después desde el caso de la manada. Y yo dije, sí, hay un antes y un después en el caso de la manada, que ahora los agresores sexuales tienen menos pena que antes, pero que no era el caso, no tenía nada que ver este caso con, bueno, pues con las modificaciones que ha habido en la ley. Pero el caso es que sí hay un antes y un después. Ahora los agresores tienen menos pena, nos guste o no nos guste, porque todos esos comportamientos que ahora la sociedad da por hecho que antes no estaban penalizados, y gracias a Irene Montero y a su ley están ahora penalizados, ya lo estaban. Lo que pasa es que algunos de ellos se llamaban abusos sexuales porque no había intimidación, porque no había violencia, y ahora se llaman agresión sexual. Entonces, el ciudadano que ahora mismo oye que fulanito ha sido condenado por agresión sexual, inmediatamente le va a decir a todo el pueblo que fulanito es un violador. Y a lo mejor fulanito lo único que ha hecho es darle un beso en la mejilla a una chica que no quería ese beso. Por supuesto que tiene que ser penado, por supuesto, como lo era antes, por un abuso sexual, pero no por una agresión sexual, porque el robo y el hurto es el mayor ejemplo que tenéis de que la violencia y la intimidación tienen que agravar la pena de alguna manera, porque si no, ¿por qué regla de 3 hemos equiparado el abuso sin violencia e intimidación y la agresión sexual y no equiparamos el robo y el hurto? El robo es cuando hay violencia, cuando hay fuerza en las cosas, cuando hay intimidación en las personas o violencia en las personas, y el hurto no, y ahí está. El hurto en el Código Penal con menos pena y el robo con más pena. Y esto ha sido consecuencia de una sociedad enaltecida que pedía a gritos esto por absoluto desconocimiento y de un gobierno con absoluto desconocimiento también de lo que es la política criminal que ha hecho caso al pueblo. Por tanto, antes nos decía Ángela, efectivamente, que qué responsabilidad tienen los ciudadanos. Y yo decía, bueno, pues que no sé hasta qué punto los ciudadanos tienen culpa del juicio mediático, pero lo que sí sé es que los ciudadanos tienen culpa de que algunas leyes se modifiquen. Y algunas leyes, por supuesto, se modifican por el grito de la sociedad, por el grito de los ciudadanos. Y luego hay otra cuestión que a mí me preocupa y cada vez me preocupa más. Y es que en cada caso que es polémico, siempre hay 2 posiciones según la ideología. Quiero decir, las posiciones están fuertemente relacionadas con la ideología.
Por ejemplo, en un caso donde efectivamente hay un investigado por agresión sexual, no habrá ni una sola periodista de izquierdas, ni un solo periódico de izquierdas que lo pueda poner en duda, que pueda decir, bueno, presunción de inocencia. No habrá ni un solo periodista de derechas o ningún medio de derechas que diga que, hombre, que la víctima es víctima. No. Hablan de la víctima como denunciante. Ya se verá si es culpable o no es culpable. Es decir, las opiniones en temas que son polémicos siempre están teñidas de ideología. Y estamos en un país donde creo que ya va siendo hora de que los ciudadanos, y aquí sí tienen la culpa, sean un poco más inteligentes y den su propia opinión, estudien, lean al margen de las ideologías. Porque yo estoy hasta las narices de oír que, por ejemplo, no hay denuncias falsas. ¿Pero cómo que no hay denuncias falsas? ¿Pero quién dice eso? Pues lo dicen algunos medios y algunos periodistas, no otros medios. Y lo dicen precisamente por lo que lo dicen, por ideología pura y dura. Hay miles de denuncias falsas y eso ha sido absolutamente silenciado por todos los medios de izquierdas. Muy bien, bueno, vemos que juzgar es una gran responsabilidad también para los ciudadanos. Había una pregunta por aquí, ¿verdad? Ante todo, muchísimas gracias por la exposición que habéis hecho, porque yo que no soy del ámbito del derecho lo he captado fenomenal, mucha claridad, mucho rigor. Respecto a lo que estabais comentando de que los usuarios son culpables de alguna manera y de mucha, es cierto, de la percepción que tienen de estos temas, yo desde el ámbito de mi terreno, que ha sido la enseñanza, la educación, la pedagogía, la filosofía y el arte, yo a mis alumnos, en unas clases determinadas, concretamente vertidas hacia el tema de los medios de comunicación, les decía lo siguiente y creo que se podría aplicar. En primer lugar, contrastar distintos medios, es obvio, es de cajón, por esto que hemos hablado de las ideologías. En segundo lugar, no quedarse con los titulares que a veces son sangrantes, solo falta que chorreen, esos titulares a veces amarillistas. En tercer lugar, contextualizar. Y en cuarto lugar, saber leer entre líneas. Es decir, que más que culpar, yo abogo por la formación. Y de esta manera creo que eso lleva un tiempo, pero poco a poco, formando a los usuarios, se podrá evitar el que la gente se crea todo lo que cuentan los periodistas, por supuesto sin mala intención. Yo siempre decía que de lo que leía me quedaba con la mitad de la mitad. Y me vais a permitir brevemente que cuente algo que pasó hace poco más de un año. Un titular decía, Rafa Nadal, una semana antes de tener el primer hijo, se separa de su mujer. Y hubo quien me dijo, qué barbaridad, qué pena, ¿no? Sigue leyendo. No, es que Rafa Nadal iba a jugar un partido y claro, obviamente se tenía que desplazar y se separaba de su mujer. Bueno, pues esto, que es una nimiedad, trasladándolo a un terreno más importante, nos puede explicar lo que muchas veces sucede. Y por último quería preguntar a Ángela, aunque me imagino el por qué, cuando hay una noticia, todo lo que es denuncias importantes, como estamos viendo casos, previsiblemente unas penas enormes, primera línea, como os ha apuntado Ángela, o sea, primera página, perdonad que no domino vuestra nomenclatura. Sin embargo, cuando al cabo de los años la sentencia es absolutoria, pasa a deportes. ¿A qué se debe, o casi a deportes, a quién se debe esta responsabilidad? Porque al menos se debería resarcir por parte de los medios de comunicación lo que se ha puesto en primera página y con letras grandes, que se vuelva a poner de la misma forma. Si me pudieras decir, Ángela, ¿a qué se debe? Gracias. Pues yo creo que siendo responsabilidad eso de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, se debe a que lo mismo, la solución que ha llegado 15 años después es de un caso mediático que ha perdido el interés, porque cuando la llevas escribiendo de una misma causa durante años, todos los días, llega un momento que el lector, les aseguro que dejan de cliquear esas noticias, es que no las leen, no pinchan.
No tienen interés. Cuando tú llevas hablando 20 años de la trama Gürtel, la gente llega a un momento que ve todo el rato Gürtel, Gürtel, Gürtel y dejan de pinchar. Entonces, al final, eso hace también que influya en nosotros, teniendo responsabilidad, no debería de ser así. Ahora mismo hay un caso que es cierto que es de la competencia del Mundo, pero ¿saben cuántas portadas dedicó el diario El País a Francisco Camps? 169. Y la última solución, les aseguro que no abrió el periódico. 169. Entonces, ahí no, es que tenemos la responsabilidad nosotros, pero es verdad que también la opinión pública, o sea, la gente va dejando de tener interés, pues porque en 15 años el que gobernaba en esa autonomía ya no es nadie. O sea, son todos cadáveres políticos, con perdón, pero es que hay gente que ha desaparecido de la escena pública. Entonces, eso hace muy difícil que tú, la solución en firme del Tribunal Supremo 15 años después, pues la puedas meter en portada en la misma, o sea, podrá entrar en portada quizás, pero no en la misma proporción a la que las noticias cuando arrancó el caso se contaron. Por eso he dicho yo que yo creo que en el juicio paralelo gran parte de la pena viene desde el primer momento. Yo creo que habría que reforzar de alguna forma la fase inicial del procedimiento penal. Ya se hizo en 2015 una reforma tímida de la ley de enjuiciamiento criminal, pero no ha valido para mucho, la verdad, contra las penas de telediario, para regular de alguna medida de forma mejor las detenciones, para cambiar los términos imputado por investigado, pero yo creo que no ha tenido, han pasado 9 años y eso no ha dado muchos resultados, la verdad. ¿Y ya no existe el derecho de la rectificación? Sí, el derecho de rectificación existe. Bueno, el derecho a rectificación en realidad es un derecho a tú decir un poco lo que quieras, no. Me dijiste esto y ahora lo tienes que poner con el mismo tamaño y en el mismo sitio. O sea, el derecho a rectificación, claro, tú el derecho a rectificación, si te condenan después de un juez porque tú has dado una noticia que es inveraz, ahí sí puedes, sí tienes obligación, normalmente las sentencias que donde se ejerce el derecho a rectificación lo dicen, a publicarlo en el mismo formato en el que... Pero un juez no puede obligarnos a los medios de comunicación a decidir qué importancia le damos a las noticias, porque es lo que nos hace falta, vamos, tal y como está el tema. Bueno, a ver qué regulación nos hacen ahora, pero en principio no pueden obligarnos a que los medios decidamos por qué noticias apostamos en mayor o en menor medida. Y luego hablaban... Tardará mucho en dictarse una sentencia, ya se ha producido un mal. Y eso es lo que tratamos de decir, ya se ha producido un mal. Ese mal se ha consumado y ha producido un daño. Al señor Camps se le produciría el daño en los primeros años del proceso. Ya se consolidó un daño, que luego resulta que nadie repara. Y no se puede, no es reparable publicando en una noticia, porque ya su honor ya realmente no merece la pena. Al contrario, eso contribuye a revivir de alguna manera el asunto, ¿no? Pero a mí hay otro tema que me preocupa y es el tema del miedo que pueda tener un juez a la hora de dictar una sentencia. Quiero decir, la mochila que lleva, por ejemplo, un juez. Esto es un caso que yo he vivido. Un juez condena, bueno, pues a un personaje público, a un político, por vulneración de derecho al honor. Bien. Condenado en primera instancia. Al día siguiente, en un panfleto, que no diré el título para no darles ninguna propaganda, en un panfleto ponen verde a la jueza de primera instancia que condena a este político. La ponen verde, a parir, no os lo podéis ni imaginar. Me ponen verde a mí, atacan a mi marido. Es decir, nos ponen verdes a todos a la acusación en este caso, vamos, a la que mete la demanda, la gana, y a la jueza de instrucción. Y a la vez recurren en apelación y se van a la audiencia provincial, y una sala con 3 jueces ratifica la sentencia por vulneración al honor.
sigue condenando al periodista, al político. Bien, al día siguiente este panfleto saca otro artículo poniendo verde ahora a los 3 jueces, sus apellidos, su experiencia, su trayectoria, en fin, les ponen verde a los 3 jueces de la sala que han ratificado la sentencia. Total, que a la vez que recurren al Supremo. Y la pregunta es a la sala primera, para que nadie se dé por aludido, a la sala primera, el Tribunal Supremo, que es la civil. Bien, la pregunta es, ¿los jueces de la sala primera tuvieron miedo de que saliese un tercer artículo? ¿Tenían algo que esconder? ¿Tenían, en fin, dictaron la sentencia, porque la sentencia en la sala primera fue absolutamente diferente a las otras 2? Es decir, estimaron el recurso de apelación del político. ¿Fue por miedo? No lo sé, pero a mí me preocupa que los jueces puedan tener miedo a lo que está pasando ahora, porque hemos visto que parte de los políticos están continuamente desprestigiando al Poder Judicial, desprestigiando a los jueces, desprestigiando al Tribunal Supremo cada vez que son condenados por algo. Y eso es muy grave en un Estado de Derecho, de la misma manera que es muy grave en un Estado de Derecho que se quieran cargar pues la libertad de opinión en los medios de comunicación. Es muy grave también en un Estado de Derecho, porque como decíamos al principio, la libertad de información, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz es uno de los pilares que conforman el Estado de Derecho y el pluralismo político. Mi conclusión final es que lo que se necesita es valentía de los periodistas para contar la verdad, aunque eso comprometa a sus fuentes, y valentía, por supuesto, de los juzgadores, para no caer en el miedo al juicio mediático, lo que vayan a decir de ellos, o que vayan a salir hordas y hordas con pancartas a la calle. Tenemos aquí otra pregunta. Gracias. Muchas gracias por el debate, lo primero. Y luego tengo 2 preguntas para los 3. Os voy a tutear que sois jóvenes. A ver, el primero es, a vuestra opinión, ¿qué requisitos diferencian un caso mediático de uno no mediático? Hablo en sucesos, ya no en política, en sucesos de asesinato, desde el punto de vista jurídico y periodístico. O sea, ¿qué requisitos, a vuestra opinión, son los que denominan, ¿no?, un caso mediático? Eso es. ¿Qué diferencia? Desde los 2 puntos de vista, jurídico. Ah, sí. Claro, lo determina los medios de comunicación. Sí, para que se llegue a un cliente, tú sabes que han abierto un procedimiento y imputan a un ministro y te coge de defensa y tú ya sabes que ese juicio, o sea, que ese caso es mediático. ¿Quién decide si el caso es mediático o no? Claro, lo decidimos, pero lo decidimos en condición, yo he dicho antes, que las informaciones tienen que ser veraces y tienen que ser de interés público. Eso sí se abre... ¿Quién decide que un desaparecido de 50 años no interesa y la desaparición de Diana Kerr sí? Pues yo te puedo dar algunos requisitos, aunque es políticamente incorrecto. Chica joven que desaparece y no se la encuentra frente a un señor, a lo mejor de 60 años, feo, que la gente no va a estar tan interesado en saber qué ha pasado con él, como el interés que tienen en saber qué ha pasado con Diana Kerr o con Marta del Castillo. Y luego, otro de los requisitos es que no se resuelva el caso. Es decir, si el caso queda resuelto, va perdiendo poco a poco intensidad. Si el caso no se resuelve nunca, sigue siendo de interés público, como por ejemplo el de Marta del Castillo. Sigue siendo de interés porque el cuerpo no ha aparecido. El caso de Bretón ya no es de interés, el de Patrick Nogueira ya no es de interés, está condenado y no hay ninguna incógnita, no hay ningún misterio que resolver. Sí. Y luego en el área de sucesos es que a mí me parece que es un área muy dura de cubrir porque al final es el asesinato, el parricidio, la degollada, la violada múltiple. Entonces, cuanto más rocambolesco es la situación, al final, como hay miles de sucesos a diario, tiene que ser algo que tenga ciertas circunstancias excepcionales que lo conviertan en noticia.
Porque en un caso de corrupción, si se investiga un ministro, está claro que es noticia. Pero claro, agresiones sexuales, por desgracia, hay a diario. Asesinatos machistas, pues mucho más de los que nos gustaría. Violencia intrafamiliar con niños también, violación. Tienen que ser que sean casos que tengan condicionantes que lo hagan especialmente relevantes, diferentes al resto. Claro, y para eso, en un área como sucesos, pues siempre son tragedias horribles, porque que tienen que ser cosas muy excepcionales para que se conviertan en noticia y haya un seguimiento diario. Y depende, sobre todo, de la víctima, de quién es la víctima y de quién es el agresor. Mirad, en España normalmente por una agresión sexual como la que cometió Dani Alves, normalmente no se está en prisión provisional, ¿verdad? No se está en prisión provisional. Normalmente se está en libertad provisional hasta que... Perdona. Dani Alves, que todavía no hay sentencia firme. Bueno, bien, supuestamente. Acabo de caer yo también en eso. Como la que presuntamente comete Dani Alves, es verdad, no hay sentencia firme, no se está en prisión provisional. Se está en libertad provisional a la espera del juicio. Dani Alves estuvo en prisión provisional hasta el juicio. Y estuvo en prisión provisional única y exclusivamente por ser Dani Alves, porque esto salió en todos los medios de comunicación y porque si ponían en libertad a Dani Alves, la sociedad se iba a echar encima de la jueza de instrucción. Punto y final. Por tanto, ¿Dani Alves sufrió un juicio mediático? Sí, ha sufrido es que ha sufrido una prisión provisional mediática. Yo he empezado la intervención diciéndoos que hay unos contrabandistas, de momento, lo único que hay es contrabando por mover una goma que están en prisión provisional. La primera en España, la primera prisión provisional por mover una goma. Y es porque disimular un error persistiendo en él es lo que están haciendo las autoridades en este caso. Tenías otra pregunta. Sí, muchas gracias. Es que me gusta siempre, los periodistas siempre al final, muchas veces unamos dos preguntas, pero yo prefiero de una en una, digo, para centrarme. ¿Qué soluciones, a vuestra opinión, se podrían presentar jurídicamente y periodísticamente para que un juicio paralelo no afecte en la condena final de un acusado? No hemos abordado la faceta del juicio paralelo desde el punto de vista de la imparcialidad del juzgado o de la posible influencia que el juicio puede producir. Yo creo que este es un debate también ya muy superado cuando se trata por lo menos de jueces legos, si puede tener interés cuando es un juicio por jurado. Ahí Bárbara tiene más experiencia que yo en juicio por jurado, seguro. Pero el tema es, ¿realmente existe esa capacidad de influencia frente a jueces profesionales? Yo creo que no. Sinceramente, creo que no es un problema. Yo creo que no. Creo que el juicio paralelo difícilmente puede influir en la rectitud del criterio o en la decisión que finalmente adopte un tribunal profesional que tiene que valorar las pruebas que se han producido internamente del procedimiento y que no juzga en función de noticias de prensa, ¿no? Entonces yo creo que... ¿La? Ni por ideología política del juez tampoco. Oye, yo no me meto en la cabeza de cada juez. Yo lo que estoy diciendo es susceptible, con carácter general, de influir en una decisión judicial, un juicio mediático o paralelo. Puede influir en resoluciones interlocutorias, en decisiones de archivo, pero no en el dictado de la sentencia. No es la sentencia tras un juicio oral. Primero porque normalmente esa información mediática se produce cuando estalla el asunto y cuando ya se enjuicia se encuentra ya muy debilitado desde el punto de vista mediático. Pero sobre todo porque, hombre, vamos a confiar en que los jueces profesionales tienen rectitud de criterio y van a juzgar conforme a las pruebas que se practican en un plenario. Con lo cual, si fuera inmediatamente a cuando explota la noticia y fuera un juez no profesional, podría preocuparse uno de que te juzgara un jurado. Con el paso del tiempo y un juez profesional, las posibilidades de que influyan en una decisión judicial yo creo que son muy remotas. Por supuesto, ya si nos adentramos en la cabeza ideológica del juez, eso es
Y yo creo que como se está poniendo últimamente muy en entredicho la labor que desempeñan quienes sustentan el tercer poder del Estado, los jueces, yo creo que hay que decir claramente que estamos en un sistema que es muy garantista. Te puede tocar un juez al que la ideología le pueda. En un momento determinado esa circunstancia puede pasar, pero las decisiones que adopte ese juez de instrucción estarán sometidas a la revisión de un órgano superior. ¿Y entonces por qué hay tanto lío para el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, porque esto da para otro debate, o sea, esto da para otra mesa redonda. Pero También. Pero si es que, a ver, un momento, termino un segundo. Yo sí que creo que el juicio paralelo sí que afecta, para bien o para mal. Ahora, bueno, en las últimas semanas habló mucho de la regla no escrita de notificar decisiones que tengan cierta relevancia política durante campaña electoral, que sí que es cierto que la mayoría de los tribunales lo mantienen. El no notificar una sentencia o no hacer una operación con entradas y registros justo antes de unos comicios. Yo creo que en esas cosas, en ese tipo de actuaciones, sí que afecta el que haya mucho ruido mediático. Pero en el sentido de una resolución, yo creo que no. Porque si no, los jueces directamente serían prevaricadores. Y es cierto que hemos tenido jueces muy conocidos en nuestro país, condenados, pero precisamente porque estamos en un Estado de Derecho, y porque si un juez se equivoca, tiene un órgano superior que lo hace rectificar y no tiene más. Bárbara habla de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya no tiene posibilidades, la última instancia en casación, y de por qué hay tanta disputa en el Consejo General del Poder Judicial, pues para elegir a esos cargos de la cúpula judicial. Hombre, los partidos políticos, pero todos los que ostentan poder siempre quieren tener una posibilidad de control, de colonización de las instituciones. Pero yo también digo una cosa, cuando eligen a alguien para un cargo sensible, que tiene un patrimonio profesional, personal y un prestigio que ha conseguido a lo largo de muchos años, eso no lo expone porque te haya elegido menganito o sutanito. O sea, quien ha llegado ahí por méritos propios no se expone. El problema es cuando no se eligen a los mejores, que son mucho más fáciles de modular que el resto. efectivamente. Y además nos habla Ángela de prevaricación. Bien, la prevaricación es dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. Yo lo que estoy diciendo es que la ideología y el juicio mediático te pueden conformar la opinión, que no piensan igual los jueces de derechas que los jueces de izquierdas, y que según el debate público y político y mediático que haya, un juez puede opinar de una manera, puede opinar de otra, y no estaría cometiendo una prevaricación si no está dictando una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. Con lo cual yo sí que creo que influye el juicio mediático en la opinión del juez, desde luego, y la ideología ya ni os cuento. Yo creo que no hay delitos políticos ni delitos ideológicos, y el juez de derecha pues, la legalidad penal, que es la que debe aplicar. Otra cosa es que luego la legalidad, pues eso se puede llegar a interpretar de una manera extravagante por órganos que no son los que naturalmente tienen establecida esa competencia. Pero afortunadamente yo creo que es difícil. Yo me resisto a creer... ¿El Tribunal Constitucional también es difícil? He dicho el órgano jurisdiccional. ¿Vale? La jurisdicción, hablemos de la jurisdicción a la que pertenezco, he pertenecido y creo que sé cómo funciona. En la jurisdicción ordinaria, la que está a la que corresponde constitucionalmente la toma de decisiones, la interpretación de la legalidad ordinaria, yo creo que no se mueve por ideología, ni a la hora de juzgar ni a la hora de interpretarla. Yo creo que es la intención, pero ¿qué pasa? En temas políticos y mediáticos, claro. Es el 1%, el tema político, el tema mediático. A Francisco, de lo que llega a Paco Camps se le ha absuelto en todas las ocasiones en las que la jurisdicción ha tenido que intervenir. A Cristina Cifuentes finalmente se la ha absuelto. O sea, quiero decir, y ha habido un juicio duro paralelo. Y entonces, bueno, pues es la prueba
de que realmente a la hora de adoptar una decisión judicial el tribunal no se movió ni por la influencia que le haya podido generar un juicio mediático, ni tampoco por ideología, porque algunos de los miembros del tribunal pues eran de una ideología teórica distinta a la del acusado, ¿no? Eso quiere decir que yo creo en que realmente luego al final, a la hora de tomar la decisión definitiva, normalmente hay imparcialidad en España, y sujeción a la ley con carácter normal. No hablemos de otras cosas, pero la jurisdicción del Tribunal Supremo, por lo menos para mí, constituye hoy una garantía y el último resorte jurisdiccional del Estado de Derecho. Bueno, vamos ahí ya terminando. Tenemos aquí otra pregunta y... Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que lo que hemos llamado pena de banquillo o juicio mediático, y yo creo que el enfoque que hemos tenido, que es perjudicial para el investigado, se puede tornar en un beneficio? Y os doy un ejemplo políticamente no correcto. La mujer del presidente del gobierno. Podemos llegar a creer que el despliegue que hubo todavía en Plaza de Castilla para lo que pasó, se le puede colocar en una posición de victimización que ayude a su defensa procesal o a las estrategias de defensa que tenga su abogado. Ahí os lo dejo. Sí, esa es la utilización. Se le absuelve, pues se le habrá generado un mal. Es consorte del presidente del momento. Sí, pero en el caso de Begoña Gómez, por la actuación que ha venido precedida en el ámbito político, no en el judicial, con esa reflexión del presidente del Gobierno, con que apareciese justo el día que se notificó su imputación en un mitin como ella, yo es la primera vez, y llevo 16 años haciendo tribunales, en las que veo que alguien alardea de una imputación por corrupción. Yo nunca la había visto. Y puede ser que saque rédito político, pues lo mismo sí, porque hay una corriente que seguro que cree que se la está sometiendo a un procedimiento penal inquisitivo por ser la mujer de quien es, que es lo que políticamente el Partido Socialista, el Gobierno y el presidente del Gobierno ha tratado de explotar. Pero yo no había visto nunca en estos años que alguien celebre, o sea, su imputación con una exposición pública mayor. Sí, el problema de la pregunta que has hecho es complicadísima. Estamos hablando de males. Estamos hablando de males derivados para el investigado. Es decir, cuando el investigado se ha producido realmente un mal. Y es un mal cierto y que ha producido consecuencias perjudiciales para él, para su familia, para su entorno, para su economía. Porque está sometido a un proceso mediatizado. Estamos hablando de que hay alguno que le gusta estar sometido a un proceso y sacar rendimiento de él. Y también estamos hablando de que el derecho fundamental que se puede vulnerar por la sujeción a un proceso de no ser tratado como inocente es un derecho al honor, que es modulable, y los actos propios del investigado pueden también influir en qué grado de protección merece. Entonces, este es el tema que creo que se ha apuntado por Ángela, es que a lo mejor se está utilizando precisamente esa imputación como un beneficio y no es un mal. Y si no es un mal, pues todo lo que hemos hablado, porque qué consecuencias políticas debe tener un mal, pues entonces decae. Porque para algunos, pues a lo mejor no es un mal, o por lo menos utiliza esa investigación en su beneficio, que no digo que sea el caso. Es conceptualmente, si no es un mal, pues no hay consecuencia política. Si es un mal, si esta señora está asociada a un juicio mediático, le produce consecuencias en su esfera personal, mañana cesa, por ejemplo, y en el futuro, por lo que sea, pues se dice una sentencia absolutoria, pues habría que valorarlo, pero siempre que se haya producido alguna consecuencia perjudicial durante la imputación. Y a lo mejor también podríamos plantearnos si es el juez Peinado el que, con esta serie de imputaciones en las que ni siquiera él sabía el contenido de las imputaciones cuando se la citó a declarar, lo que quiere es llegar al Supremo. Ahí lo dejamos. Una cuestión y terminamos. Vamos a terminar como hemos empezado, con Antonio del Moral. Yo no puedo dejar de hablar, sí. Entonces, no, dos comentarios muy eso, y sin afán ninguno de polémica, sino de dos observaciones, aunque sin prejuicio. Una, que no sé si es cierta o no. O
sea, yo hubiese contestado al tema de la influencia de los juicios paralelos en los jueces, hubiese contestado hace años como José Antonio, mucha más en el jurado que en los jueces profesionales. Pero sencillamente leí unos estudios de otros países donde hay psicólogos que fundadamente, después de estudios, dicen, no, eso es una intuición falsa. A veces el que va a un jurado sabe que va a llegar allí, nadie lo conoce y se vaya a su casa y por tanto le trae sin cuidado, y en cambio un juez sabe que su nombre va a salir, tiene unas expectativas profesionales, tiene un tal, y eso hace que inconscientemente, o sea, nunca será consciente, pero que inconscientemente le aparezca un sesgo en que de alguna forma diga, bueno, como aquí no condene, no es que sea explícito, estoy crucificado para toda mi vida, o al revés, como aquí no absuelva, estoy, ya digo, esto es inconsciente, son sesgos y tal, pero a mí me convenció ese estudio, por lo menos me hizo poner en duda esa primera impresión. Eso era para compartirlo. Y la segunda cosa... Sí, sí, sí. Es más, para confirmarte en tu eso, te diré que Bárbara piensa lo contrario, con lo cual seguro que... No, y sí, piensa lo mismo, vale, sí. Y luego la segunda cosa es, en temas de convertir eso en pena natural. Me parece que la construcción dogmática es sostenible, por tanto le bajamos la pena, lo mismo que le bajamos la pena al que ha tenido un accidente de tráfico, porque imprudente y ha muerto su mujer y sus 2 hijos. Pues dice, Miguel, no le voy a poner pena natural, la dilación. Yo creo que en estos casos, en que la pena natural la buscamos en el propio proceso, me parece que dice, es un parche muy malo. Sobre todo, porque hombre, si tienes un agujero en el traje, le pones un parche por lo menos... Pero es que te hace olvidar del agujero gordo que tienes detrás. Es decir, sí, qué bien, al culpable que ha estado sometido a un juicio paralelo, le bajo la pena, venga, ya solucionamos esto. Dice, no, si el problema son los inocentes, si el problema de las dilaciones indebidas, el problema gordo es el de que está 10 años y luego la absuelven. O sea, y luego al culpable lo compenso y al inocente me olvido de él porque ya se me ha quedado la sensación de que ya lo he solucionado. Los juicios paralelos atenuantes, todos nos quedamos tranquilos diciendo, qué bien, ya está solucionado, le bajamos la pena y tal, y nos olvidamos de las auténticas víctimas, que son los inocentes. Me parece que la solución no puede ser asimétrica como en esto, sino busca una solución que sirva para unos y para otros. Y si hay que buscar una solución que sirva solo para unos, primero vamos a empezar por los inocentes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de plantear, pero yo creo que la solución no puede ser no dar ninguna solución, porque legalmente para el absuelto no existe ninguna posibilidad de un remedio judicial, no existe en la ley, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún remedio judicial, mientras que, pues para el que está sometido y va a ser condenado, pues bueno, pues existe la posibilidad de darle ese remedio. Tampoco se le computa en su beneficio una dilación indebida al que resulta absuelto y no por ello el Tribunal Supremo niega la aplicación del atenuante, o sea que ese razonamiento quiebra porque esa asimetría se produce siempre. Entonces el problema es, estoy de acuerdo en que habría que dar un tratamiento simétrico para todos los casos y que no se puede hacer de peor condición al absuelto con respecto al condenado. Pero por eso he tratado de decir, ¿cuál es la solución? No hay otra, una reparación del Estado. Una reparación del Estado en los supuestos de funcionamiento normal, sin necesidad de probar ninguna anomalía. Y vamos a ver luego cómo lo cuantificamos, porque habrá supuestos en los que el daño haya sido mayor o menor, o habrá que probar cuáles han sido sus consecuencias en su esfera personal, económica, familiar de ese daño. Bueno, para eso estarán estos señores, para luego hacernos un informe fabuloso de cómo cuantificamos el daño reputacional. Pero el Estado tiene que dar una respuesta. En Suiza, si a uno le absuelven, inmediatamente la sentencia establece y cuantifica las costas que el Estado le paga. Es un remedio, directamente, en la propia sentencia. Usted ha sido absuelto, cuantificamos, el Estado le va a pagar a usted X costas, pero las costas a menudo son insuficientes, es la reparación del daño. Bueno, pues habrá que introducir supuestos de que más allá de reparar la privación de libertad o la prisión provisional del abusado absuelto, pues que haya una reparación del Estado, y ya veremos frente a las pruebas de daños reales, y habrá otro proceso civil pues para tratar de compensar o reparar económicamente. Es una
una satisfacción sustitutiva, porque no vas a poder reparar en estado puro el sufrimiento de muchos años, pero al menos es una compensación equitativa económica. Y yo no veo otra solución, pero para eso hay que modificar la ley. Y no está por la labor, aquí parece nadie, de dar esa solución. No pasaba, como hemos comentado antes, no pasaba con la prisión provisional. Antes solo se indemnizaba cuando el acusado, cuando en la sentencia se declaraba la inocencia del acusado. Ahora ya, aunque la sentencia sea por falta de pruebas y no se declare la inocencia, simplemente absolución por falta de pruebas, se indemniza y se ha tasado. Bueno, ¿qué vale? Pues ya lo hemos dicho, 30, 40 euros de día, ¿no?, en la cárcel. Bueno, pues de la misma, 30. Bueno, pues de la misma manera se podrían tasar los meses, los años que una persona pase investigada en un proceso con un juicio mediático a sus espaldas, acreditando, además de los daños tasados, bueno, pues como en otros aspectos del derecho que se tasan los daños, también los daños producidos, porque siempre habrá, bueno, que ir al caso concreto, pero de la misma manera esto se podría regular. Y desde luego, y esto lo dije yo en un juicio el otro día en la audiencia provincial, costas al Ministerio Fiscal, porque lo que no puede ser es que el Ministerio Fiscal vaya con infinidad de procesos vacíos que son humo al tribunal, que luego, por supuesto, haya absoluciones y no sea condenado en costas, cuando las acusaciones particulares, que se supone que son las perjudicadas por el delito, cuando se demuestra que hay temeridad o mala fe, y la temeridad o la mala fe puede simplemente ser que la acusación difiera de lo que el Ministerio Fiscal dice o de que no haya pruebas contundentes, la acusación particular es condenada en costas y el Ministerio Fiscal no. ¿Por qué? Pues esa para mí sería la primera solución. Y lo dije el otro día en sala, ¿eh? Bueno, pues hemos hablado, la verdad que me voy muy satisfecho, porque hemos hablado de cosas muy interesantes. Esto es una realidad, como se ha visto, con muchísimas aristas. Venga, pues hacemos la última. Venga, una de chutar a gol. A ver, yo no entiendo cómo los periodistas, y es un poco crítica la pregunta, permítemela. Yo no entiendo cómo los periodistas escucháis todos los días que sois fango, bulo, no sé qué, y no reaccionáis corporativamente. Es una cosa que me sorprende. No sé si tienes contestación, ¿eh? Hombre, yo creo que cuando sepamos qué reforma se va a hacer de la ley que nos afecte, sí que nos defenderemos. Creo que la profesión periodística atraviesa también una crisis importante y que se llama periodismo a cosas que no lo son. Creo que eso es un perjuicio para quienes sí somos periodistas. Y creo que por mucha reforma que hagan no nos van a callar, vamos. O sea que no creo que ahí podamos. ¿Que por qué no hay una mayor respuesta corporativa? Bueno, porque eso es algo que tienen que hacer las asociaciones, tampoco hay un nivel muy alto asociativo. Es difícil. Y sobre todo porque ahora mismo hay un anuncio. No hay nada concreto sobre qué se va a hacer con los medios. Tenemos que irnos. ¿Es una cosa rápida? No, es una cosa. Pues ahora, si quieres, hablas con alguno. Bueno, son muchas cuestiones, como he dicho, pero yo me voy muy satisfecho porque hemos abordado esta realidad desde muchos puntos de vista. Han salido muchas cuestiones polémicas, discrepantes, y es lo que buscábamos. Muchas gracias a los tres y muchas gracias al público por venir.